ahora sí, adelante Juan, adelante Cristian, adelante Leo, fuerte ese aplauso. Invitamos al intendente a tomar la palabra. Bueno, muy buenas noches a todos los presentes. Un gusto tenerlos a todos acá. Bienvenido Juan, bienvenido Cristian a la Escuela Luján para el Pensamiento Nacional. Esta escuela ya tiene más de 2 años. En estos tiempos que corren queríamos un ámbito donde poder discutir los grandes temas de la patria, poder separarnos un poco de la coyuntura que a veces agobia tanto, poder tener perspectiva, pensarnos desde ópticas nuestras, con miradas propias, no siempre andar consumiendo formas de ver la realidad desde afuera. El pensarnos, el poder explicar qué nos pasa, por qué nos pasan las cosas que suceden, es el objetivo de la escuela, ¿no? Y como bien decía la locutora, en este tiempo abrimos una nueva dimensión de la escuela, que es los diálogos. Puntualmente va a haber 3 diálogos sobre el legado del Papa Francisco, este argentino único, este ciudadano universal que partió hace poco más de un año. Y para ello, este diálogo sobre el legado de Francisco lo quisimos hablar con 2 personas que conocieron a Francisco antes de ser Francisco, que conocieron a Bergoglio antes, que estuvieron también muy relacionados durante el papado, tanto institucionalmente como también a nivel personal. Y bueno, creo que pueden dar testimonio un poco de lo que significó el legado, ¿no? ¿Qué nos quedó después de todo este tiempo? Para ello, Cristian Asinelli, que bueno, escucharon el extensísimo currículum que tiene, pero bueno, hace muchos años lo conozco, es un amigo, un honor tenerte acá, Cristian. Gracias. Decir que además de ser un excelente profesional, es un hombre de Estado. Vieron que los libertarios ahí dicen, no, yo siempre estuve en el sector privado, ahora vine a dar una manito acá. No, el Estado es algo serio. Para el Estado hay que prepararse, para el Estado hay que tener vocación, para el Estado hay que estar formado, tener valores sólidos, y eso no se logra de un día para el otro. Y hay personas que se dedican a la carrera pública, se dedican a la cuestión de Estado, a la cosa pública. Y Cristian es un hombre de Estado, es una persona que se ha preparado, que hace años viene trabajando en esto, que trabajó en diferentes niveles y que hace tiempo ya está trabajando en la Corporación Andina de Fomento, en la CAF, que es el banco, la mayor banca de desarrollo del continente. No es un banco que está prestando, sacando, sino que fundamentalmente acompaña a los países de la región de Sud y Centroamérica en grandes obras de infraestructura y demás. De hecho, se relaciona mucho con Luján porque, para los que son de Luján lo conocen bien y para los que nos visitan, vieron el drama de las inundaciones, todo ese proyecto de saneamiento de la cuenca integral del río, saneamiento ambiental y prevención de inundaciones, está financiado por la CAF. Tiene grandes proyectos en Argentina como el gasoducto Néstor Kirchner, como el Paseo del Bajo, y tal vez creo que el más importante en este momento, que es el techado del Monumental, el techado de la cancha de River, también financiado por la CAF. Así que gracias, Cristian, por estar. Bueno, Juan, no te voy a presentar, Juan, sos muy famoso, pero bueno, abogado, escritor, diputado, candidato a presidente fue, que no es poca cosa, no cualquiera es candidato a presidente, y es un gran paso. Tomar la decisión de serlo no es menor, no es menor. No sé. No, pero en serio,
A veces lograr las cosas cuesta mucho, cuesta tiempo, cuesta dedicación, suerte, que los planetas se alineen, la ayuda divina y un montón de cosas. Pero tomar la decisión y decir, yo quiero, yo me animo, eso tiene valor, tiene mucho valor. Así que reconocértelo, Juan, porque no es menor. Y sobre todo reconocer de que eso se da en el marco de una construcción política, una construcción real, una construcción que viene de abajo hacia arriba, una construcción que tuvo sus orígenes, por lo menos lo interpreto yo así, desde la organización popular, desde la organización social. Y eso, por lo menos en estos tiempos que corren, no es poca cosa. Así que mi reconocimiento. Así que bueno, acá estamos. En el comienzo de estos diálogos, y para cerrar la presentación, un humilde presente a ambos, el negrito Manuel. Saben que el negro Manuel fue el primer servidor de la Virgen de Luján. Ustedes miren la Virgen, 400 años atrás, comienzos del siglo XVII, su principal servidor eligió al más humilde de los humildes, al más roto de los rotos, eligió un esclavo. Un esclavo que estaba de casualidad, que iba a Sumampa, iba a Santiago del Estero a llevar 2 imágenes. Ahí se produce el milagro acá, a orillas del río, y el negro se queda con la Virgen, fue su gran servidor. Soy de la Virgen nomás, decía. Así que bueno, la entrega del negro Manuel. Cristian. Y acá, Juan, lo mismo, la imagen del negro Manuel. Así que bueno, muy bien. Bueno, ¿comenzamos? ¿Estamos? ¿Comenzamos, Cristian? Muy bien. Bueno, acá preparamos una serie de preguntas, obviamente, vamos avanzando, pero comienzo con vos, Cristian, si te parece. ¿Dónde estabas y qué te acordás cuando te enteraste que Bergoglio, a quien conocías, con quien tenías cierta relación, especialmente me imagino que en la pastoral de Buenos Aires y demás, se transformó en Francisco? ¿Cómo fue? Obviamente, más allá de decir, ¿qué te pasó? ¿Qué imaginaste? ¿Qué pensaste? Bueno, primero, gracias por la invitación. Un placer estar acá con Juan, charlando fuera de los temas de coyuntura de algo que para mí es muy importante en lo personal, obviamente porque tuve, como decías vos, para los que somos creyentes, la gracia de Dios de conocerlo a Bergoglio primero, Francisco después, y después también como argentino, como latinoamericano, haber tenido un papa como él decía, del fin del mundo. Creo que ha sido una bendición para todos nosotros y el legado de él creo que va a perdurar por muchísimo tiempo, y parte de ese legado es trabajar, y felicitaciones por encarar estos primeros 3 diálogos con esa voluntad de generar un debate, una discusión sobre el Papa. Segundo, agradecerte lo del negro Manuel. Yo vengo mucho caminando a Luján, a mí me gusta venir los 8 de diciembre, y para introducir algo de una anécdota del Papa, siempre le decía, bueno, estoy yendo, voy a rezar por vos, y él me decía, pedile al negro Manuel. Siempre, o sea, se acordaba del negro Manuel. Obviamente él era un fanático de la Virgen de Luján, pero siempre me decía, pedile al negro Manuel. Y la primera vez que me lo dijo, hace mucho, venía caminando, y llego y la primera que me encuentro fue una imagen del negro Manuel, una grandota que tiene ahí en la basílica. Así que gracias por esto, la verdad que es un gesto muy lindo. ¿Qué me pasó cuando me enteré? Retrocedo un poquitito, porque tuve una doble alegría ese día. Un poco egoísta una, y la otra, la que sentimos todos los argentinos. Yo lo conocí a él de trabajar en la pastoral. No era amigo, trabajo de la pastoral, de los 25 años míos más o menos, en la jornada de pastoral. Bueno, trabajo que hacíamos mucho. Después me tocó, bueno, lo dijeron en el currículum que presentaste, ser legislador de la ciudad, trabajar en el gobierno nacional. Y en un momento, como digo, es público, salió en los diarios, así que no hace falta que lo ocultemos,
no tenía muy buena relación con el gobierno nacional, ¿no? Lo veían medio, algunos como enemigo, otros como un opositor, bueno, había distintas cuestiones. Y la verdad que yo siempre trabajé con él la conciencia porque lo consideraba un padre, un líder espiritual, no era una cuestión política. Para mí, él no hacía política en contra de, él hacía, en todo caso, si decimos que hacía política, hacía a favor de, nunca en contra, o por lo menos esa es mi impresión. Y me había tocado varias veces, siendo legislador, no vayas a la jornada de pastoral social. No voy a decir quién, pero la conducción, por decirlo de alguna manera. Yo, obviamente, no le daba bola, iba a la jornada de pastoral social. Ahí algunos me decían, te haces el loco porque eras legislador, nadie te puede sacar, bueno, un día se te va a terminar. Bueno. Después, en otra, bueno, y ahí siempre lo defendíamos, pues siempre había algún X que, no sé, repudia las palabras del cardenal de Buenos Aires que dijo en la homilía. No, bueno, esa pelea era constante. Después cuando en el 2011, 12, que me tocó, también lo decías ahí, ser subsecretario, también había una pelea con él que yo veía que era absurda, o sea, que no tenía sentido. ¿Por qué? Porque de vuelta yo veía que él lo que decía siempre era para construir, ¿no? En una manera propositiva, mirando para adelante, apoyándose siempre en trabajar por los más necesitados. Bueno, y eso a mí me llegaba muy fuerte siempre al corazón. Y en un momento parecía que en una de las jornadas de pastoral social iba a haber como un buen clima, etcétera, de la jornada, invitan a todos, altísimos funcionarios de gran nivel, todo, y la noche anterior les dan la orden, nos dan la orden a todos que no podíamos ir a la jornada de pastoral social. Bueno, yo obviamente no le di bola, dije, bueno, ahora soy subsecretario, quizás me sacan, por suerte no me sacaron, conservé mi trabajo. Pero bueno, nada, fue una de esas tantas cosas que pasó en la política argentina. ¿Por qué cuento esto? El 13 de marzo, eran como las 3 de la tarde más o menos, lo nombran papa, estábamos justo en una reunión de trabajo con algunos de que habían aceptado la orden de no ir a la jornada de pastoral social por una pavada, no por nada de fondo, etcétera. Y lo que pasó me dio alegría por dos cosas. Primero, porque yo siempre sentí en mi corazón que Bergoglio iba a ser papa. No sé, lo sentía. O sea, él siempre decía que no en las charlas, pero para mí él era un hombre santo, antes de ser Francisco. ¿Y qué pasó? Inmediatamente todos querían, che, ¿cómo hacemos para ir a Roma? ¿Cómo hacemos para estar con él? ¿Cómo hacemos para hablar? Entonces, me di el lujo de decirle, vamos a ver. Vamos a ver si los invita. Y obviamente Francisco, siempre con esa grandeza que lo caracterizaba, ponía la otra mejilla, ¿no? Entonces, tuve esa doble felicidad, primero como argentino, como latinoamericano, como hombre de fe, de que una persona como él fuera a estar en este lugar tan importante y a elevar la voz de todos nosotros, y también un poquitito, y perdonen el pecado, me sentí feliz, porque si todos ustedes que lo puteaban, decían que era malo, que no sé qué, después se fueron todos, eso ya me puso muy contento. Así que el día que pasó eso, justo estaba reunido con varios de los que no habían querido ir y se los recordé. Le dije, ¿te acordás que en el 2012 no quisiste? No, bueno, era la coyuntura política. Coyuntura de Dios son más importantes. Muy bien. Bueno, Juan, no te voy a preguntar lo mismo que a Cristian, porque lo has dicho en un montón de notas. La anécdota de la moto, Olivieri, si no me equivoco, todo eso. Pero lo que mínimamente por ahí la primera pregunta, decir qué recuerdos te quedan de Bergoglio antes de ser Francisco y qué transformación viste en él. ¿Siguió siendo el mismo? ¿Qué cambió cuando Bergoglio se convirtió en Francisco, de cardenal, con los compromisos que tenía aquí en Argentina? ¿Qué cambió? ¿Qué te queda de ese Bergoglio en comparación con lo que vino después, que fue Francisco? Se me acaba de ocurrir algo. No te voy a mandar al frente de nuevo. Pero
Bergoglio no hubiese sido Francisco sin los cartoneros. Bergoglio no hubiese sido Francisco sin los cartoneros. Estoy seguro, de lo que estoy diciendo. Porque lo que sucedió después con los encuentros de movimientos populares fue la versión oficial y vaticanizada de un diálogo que comienza fundamentalmente en 2005. Del mismo modo que digo, Bergoglio no hubiese sido Francisco sin los villeros, ¿no? Si él no hubiese estado abierto a dejarse transformar por los excluidos y por los humildes. Si él no hubiese estado abierto a ir a las periferias, no solamente a dar, sino a recibir. Y nuestro encuentro con él fue en una jornada de lucha en el año 2005, cuando el gobierno de la ciudad, en ese momento de signo progresista, negaba a los cartoneros la posibilidad de tener, por ejemplo, una escuela contraturno para los hijos, ¿no? Entonces los cartoneros iban con sus hijos a cuesta a la ciudad de Buenos Aires. Y además había una política de hacerse los tontos con las formas mafiosas de organización que la Policía Federal en ese momento, porque la Policía de la Ciudad se creó después, establecía en los distintos barrios, exigiéndole a los cartoneros que le paguen una parte considerable de lo que ganaban con un trabajo tan sacrificado. Entonces se presentó un recurso de amparo, salió un fallo favorable en ese recurso de amparo y el gobierno no lo quiere cumplir. Entonces ahí se hace una movilización a la sede del gobierno de la ciudad. Y Bergoglio solo, motu propio, sin ningún vínculo, nosotros no teníamos ningún vínculo con él, ningún vínculo. De hecho, si me preguntabas el día antes, y seguro que te decía, yo no sé quién es este, pero me cae mal ya, de entrada. Porque era un momento en el que, para los que venimos de hogares católicos también, seguía existiendo una crisis de representación severa y eso incluía a los obispos, ¿no? Porque los obispos también eran parte de la representación institucional de una Argentina que todavía no salía de su crisis y que iba buscando un rumbo, pero no lo terminaba de encontrar. Entonces él hace esta misa, que era una misa de apoyo a la movilización, porque era una misa sobre los cartoneros. No tenía el sentido de la misa era apoyar a los... Entonces nos avisan que estaba él dando la misa en ese momento, un horario ridículo para una misa. O sea, él quería hacer la misa en el momento de la movilización. Y cuento mi experiencia personal, algunos compañeros entraron a la catedral, yo me quedé afuerita, escuchando. Y ahí lo escuché plantear muy sentidamente, porque cuando él hacía sus homilías, él tenía un método para la homilía. Decía siempre que tenía que hacer una imagen, una idea y un sentimiento. La homilía tenía que hacer eso, ¿no? Tenía que haber una imagen, una idea y un sentimiento. Y la imagen que él usa era la de la atracción a sangre. Y dice, qué locura que en un país que hace tantos años está prohibida la atracción a sangre, haya atracción a sangre humana, haya atracción a sangre de niños y que no haya una respuesta para esos niños. Poco después de eso, en ese momento fue escucharlo, poco después de eso lo invitamos a participar de una actividad que se llamaba Por una sociedad sin esclavos ni excluidos y a partir de ese momento, año 2007, ya año 2008, hasta que fue papa, todos los años se hacía una misa en Constitución por una sociedad sin esclavos ni excluidos, que era un ámbito donde él podía desplegar una faceta distinta, que era su vínculo con las organizaciones populares, que siempre, por algunos sectores de los medios de comunicación, algunos sectores de la sociedad, algunos sectores de la política, los movimientos populares de base siempre fueron demonizados, porque una cosa es defender a los pobres en sí, ¿no? Ahora, defender a los pobres que se organizan y luchan, y defender a sus organizaciones que tal vez un día están cortando una ruta, o prendiendo fuego una cubierta,
o haciéndole una movilización a Leo en el frente de la municipalidad porque no se resuelve un problema. Bueno, no es tan fácil jugarse por organizaciones que tienen una concepción de lucha en función de la restitución de los derechos sociales conculcados. Entonces, el encuentro con Francisco, con Bergoglio, fue un encuentro en el marco de una lucha. Y la transformación que yo vi fue bidireccional, ¿no? O sea, transformó a la militancia de los movimientos populares, pero la militancia de los movimientos populares también lo transformaron a él y también le permitieron ver las periferias de las periferias. Y eso creo que es parte de lo que nos hace crecer cuando hay síntesis, cuando hay simbiosis, cuando hay reciprocidad, cuando hay mutualidad, y eso es lo que pasó en el diálogo entre Francisco y los movimientos populares. Muy bien. Cristian, estuviste, bueno, acompañaste a Francisco en muchas iniciativas que él tenía. Son varias. Dejo que las nombres vos. Pero te quería preguntar, ¿qué crees que marcó la diferencia de Francisco como líder mundial para que concite la atención, para que se convierta en una referencia moral, espiritual a nivel global, ¿no? Para católicos y para no católicos, porque hubo mucha gente que empezó a mirar, empezó a escuchar, se empezó a dar un respeto por la figura del Papa. Me parece que creció mucho durante el periodo de Francisco. Así que, ¿qué te parece? ¿Qué hizo Francisco o cuáles fueron las cuestiones que llevó adelante para recuperar ese protagonismo y esa presencia del papado? Bueno, la verdad que un montón de cosas. Durante los años que estuvo ahí, retomando un poco lo que decía Juan, yo creo que hubieron muchos Bergoglios, pero hubo un solo Francisco. Todo el camino que recorrió, el día que se hizo papa, hubo, te diría, para mí, yo obviamente no tengo la certeza, pero un cambio fuerte en él, que fue parte de esto que decía Juan, ¿no? Del ida y vuelta que tenía con los cartoneros, del ida y vuelta que tenía con la gente de la pastoral, con dirigentes políticos y sociales, con las jornadas que hacía, o cuando iba al Te Deum, o cuando hablaba con los curas villeros, con los hogares de Cristo, cuando recorría el país. Ese camino que lo llevó a ser Francisco lo transformó, creo yo, para los que tenemos fe, por una cuestión del Espíritu Santo. Digo, no fue solamente una transformación, entre comillas, política, porque pasó de ser un obispo, un cardenal de un país lejos del Vaticano, a ser el jefe de una iglesia, el jefe de un Estado, ¿no? Con la doble condición que eso le daba. Fue la simpleza con la que se manejó, fue la cercanía, fue romper estructuras. Un cura amigo lo fue a ver ahí al principio del papado, y obviamente era un cura que no solía ir al Vaticano. Entonces llegó tarde a la reunión. Y cuando llegó estaba muy compungido. Perdón, Francisco, llegué tarde, me dice, es que no conocía por dónde entrar, me dice, y estaba en una reunión con gente del Vaticano, y le dice, no te preocupes, quiere decir que algo bien hiciste. O sea, le mandó un mensaje, no a él, que había llegado tarde, estaba mandando ya un mensaje a los que estaban ahí cerca de él, diciendo acá las cosas van a cambiar, con todas las gestualidades, desde cuando le mostraron la gran habitación que tenía el Papa, dijo, no, acá entran 300 personas, yo acá no me voy a quedar, y se quedó en Santa Marta. O cuando se encontraba alguien en su trayecto y no lo miraban a los ojos, y él decía, no, me tienen que mirar a los ojos, me tienen que saludar, no puede ser que me hagan eso, no, pues esa es la orden que había, ¿no? El orden establecido dentro del Vaticano, y él fue rompiendo todo eso, y algo que sorprendía mucho, creo que tenía que ver con esta idea que al principio, no hay problema, después lo vamos a manejar, ahora que haga lo que quiera, que se quede en Santa Marta, que coma ahí con la gente, lo vamos a controlar y después ya se le va a pasar, porque va a pasar algo, porque va a haber algún problema de seguridad y ya lo vamos a rodear y ya va a volver toda la normalidad. Y la verdad que
La normalidad la fue generando él. Y se fueron acostumbrando. A mí me llamó mucho un día la atención. Al principio tuve la suerte de ir a verlo con la familia, con mis hijas muy chiquititas al principio. Y entré al Vaticano con un carrito de bebé, mochila. Nadie te controlaba nada. Era más fácil entrar al Vaticano al principio que, no sé, vas a la cancha y te palpan a ver si tenés algo. Bueno, entré al Vaticano al principio, o sea, no lo conocían. Y el no conocerlo, el subestimarlo, creo que también le dio una ventaja estratégica para todos los cambios que quiso. No hizo, creo, todos los cambios que él quería, pero su humildad, su visión estratégica, su simplicidad, su visión de mundo, ¿no? Su despojo por lo material. Él se fue, no volvió nunca más a Argentina. Nos hubiera encantado que estuviera acá. Pero él no vino porque lo tuvimos un montón de tiempo antes. Y él sabía que tenía una misión pastoral, que tenía que ir a Mongolia, que tenía que ir a otros países que nunca había pisado y que tenía que hacer su trabajo, ¿no? De papa, de cura, de hacer crecer la iglesia, de revolver el status quo y de que pase lo que pasó, de que mucha gente volvió a sentir, volvió a acercarse, volvió a querer. Y creo que una característica, y con esto termino, fundamental de él, era el sentido del humor, ¿no? Él tenía un sentido del humor espectacular. Siempre le encontraba, llegabas y te hacía un chiste, siempre había algo que te movilizaba, que te hacía entrar en contacto con él. Cuando te miraba, aunque fue 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto en una audiencia pública, ese momento él te prestaba atención y vos eras la única persona. O sea, tenía eso y te hacía un chiste. Y una vez que vos fuiste, ¿te acordás cuando fuimos con los intendentes? Hicimos una vez un encuentro con intendentes de toda América Latina y el Caribe con temas de Laudato Si, etc. Había 2 intendentes de Paraguay, un hombre y una mujer. Y bueno, después de todas las charlas, el trabajo, bueno, iban saludándolos, cada uno le regalaba algo. No me acuerdo que le regalaste vos, me imagino una imagen de la Virgen de Luján o algo de eso, después nos contás. Viene la mujer y empieza a llorar y cada vez que quería decirle algo, se largaba a llorar de nuevo y era un llanto, ¿te acordás? Un llanto desesperado por nada, el hecho de verlo ahí al Papa. Y en un momento, para tranquilizarle, le dice, bueno, ¿y el chipá? El de atrás. Ahí se tranquilizó, la abrazó, y bueno, el de atrás traía chipá efectivamente. Y fue, nada, esto del sentido del humor que él tenía siempre, de ponerle una caricia al alma que te sacaba, porque verlo a él era, o sea, la gente se le ponía a llorar, era una estrella de rock en ese sentido. Pero esa simpleza y ese sentido del humor lo hizo un líder mundial distinto a todos. Muy bien. Juan, lo vi Lo viste muchas veces. varias veces. No, una vez, la primera vez, le llevé una imagen de la Virgen de Luján y esa vez no, le había llevado una estatuilla de Luján. Me dijo, Luján. Y bien. Bueno, Juan, Francisco, bueno, hablabas del encuentro en Bolivia de movimientos sociales, que creo que algo que ver tuviste. Y bueno, y una de las consignas de Francisco era tierra, techo y trabajo, ¿no? Que vos obviamente encarnaste localmente. ¿Qué se te viene con las 3T a la cabeza? ¿Cómo fue ese ida y vuelta que contabas antes en la respuesta anterior? Medio salió del continente para allá, se la contaron, la fue pariendo él, esta consigna. Vuelvo un poco, es más o menos, estoy como medio fijado con esta idea de que es importante ver que sin los villeros, sin los pibes que están en un proceso de recuperación de las adicciones, sin los cartoneros, Bergoglio hubiese sido un obispo más, ¿no? Es decir que, y la consigna de tierra, techo y trabajo era una consigna de los movimientos populares. En el documento, después del primer encuentro que se hace en Roma, antes del de Bolivia, los movimientos le dan un documento antes de que él haga su discurso. Y en ese documento figuraba la consigna. Y él la toma.
Él dice, ustedes vinieron acá a plantar una bandera. Tierra, techo y trabajo. Son derechos sagrados. Y la toma y la repite y la repite y la repite y la convierte en una consigna universal. ¿Y por qué en este momento me interesa recalcar esto? Porque no estamos pasando un buen momento en Argentina, me parece que estamos todos de acuerdo con eso. Acá, por alguna de esas casualidades de la vida, el martes estuve en Luján con los chicos de Vientos de Libertad, que junto a otras organizaciones, ahí donde están, para los que no saben, Vientos de Libertad organiza casas comunitarias y centros barriales para pibes y pibas que atraviesan situaciones de consumo y que van encontrando un camino en su vida con mucho sacrificio individual, pero con mucho amor colectivo. Y también estuve con los cartoneros del centro de reciclado que van a ahora tener el desafío, que igual que el intendente, que es un desafío jorobado el que les toca, porque se cierra el basural y el centro ecológico que se iba a hacer se paralizó por una decisión del gobierno nacional de cortar una obra tan importante donde iban a trabajar muchas de las personas del basural, ¿no? Entonces, ahora hay una cantidad de 60, 70 personas que quedan sin su fuente de trabajo. ¿Y cómo se va a abordar eso? Porque es conflictivo. Y Francisco lo que buscaba era en los encuentros, en los encuentros que generan conflicto, porque es conflictivo también llevar los movimientos populares al Vaticano. Generaba conflicto. Y en el conflicto buscar la mejor síntesis posible frente al conflicto, ¿no? Frente a una contradicción. Esa es un poco la idea de la unidad superior al conflicto. No es una idea de somos todos amigos, nos sentamos a tomar mate y resolvemos los problemas. Es una idea de no quedar enredado en los conflictos. Es una idea de tampoco hacerse los tontos con los conflictos sí existen. Y es una idea de encontrar una síntesis. Y esa síntesis, como consigna en el siglo XXI, tierra, techo y trabajo, que parecen cosas tan antiguas, ¿no? Porque no es la inteligencia artificial, es tierra, techo y trabajo. Pero una consigna tan sencilla, para los que no tienen techo, para los que no tienen tierra, para los que no tienen trabajo, en cantidad o calidad suficiente, es una bandera de lucha que nos puede orientar en un camino para un país, para un continente y para un mundo mejor. Muy bien. Cristian, venís liderando la banca de desarrollo más importante de la región. Y en este sentido, una parte importante de los proyectos y de lo que venís llevando adelante se relaciona con la integración regional. Poder pensar un continente, poder pensar una unidad de alguna forma. ¿Cómo, de tu experiencia con Francisco, ¿no? ¿Qué idea tenía él? El concepto patria grande, la idea de cierta unidad para poder enfrentar los desafíos que tiene hoy el mundo. Así que bueno, un poco, preguntarte por eso, ¿no? Por la integración del continente desde tu función y también desde la mirada de Francisco. Bueno, hay un video muy lindo de él hablando, ¿no? De San Martín, de Bolívar, ¿no? De la gesta de la patria grande. Mucho cuando lo vieron, a algunos les gustó y a muchos otros no les gustó. Porque hablar de integración es hablar de un proceso difícil. Es mucho más fácil estar desintegrados, es mucho más fácil la individualidad, ya sea de una persona sin que le importe lo que le pasa al de al lado, o de una comunidad, de un pueblo, de un país, de una región. Y ahí Francisco tenía mucho pensamiento y mucha formación en entender que después lo hizo famoso ese día tan particular, ahí solo, en el medio del COVID, en la Plaza de San Pedro, con esta frase que después se popularizó y que todo el mundo dice de que nadie se salva solo. Pero esa consigna de que nadie se salva solo tiene un correlato interno en él
de que la integración, en el caso nuestro, cuando trabajamos como un banco, tratar de buscar cuáles son los aspectos fundamentales para mejorar la competitividad de los países para poder negociar con otros bloques, para que el comercio que se da en la región, en América Latina, que es tan pequeño, 10, 11, 12%, cuando en Europa es del 50, 55%, ellos están en mejores condiciones que negociar que América Latina y el Caribe, porque nosotros no nos juntamos, no nos ponemos de acuerdo sobre, no todo, sobre cuestiones fundamentales, como alimentación, soberanía alimentaria, como cómo utilizar los bienes de la naturaleza, desde el Amazonas hasta toda la biodiversidad que tenemos. Y rescatando y sumando un poco a las frases que decía recién Juan, de esto de que la unidad es superior al conflicto, que siempre, ¿no?, vamos a encontrar esa dicotomía. Él siempre tenía esta mirada de integración que para mí se sintetiza en estos 4 principios que él nos machacaba y nos machacaba como obispo, como cardenal, que está en las distintas encíclicas que siempre hablaba, y de que el todo es mayor a la parte, ¿no? Y para nosotros como un banco de desarrollo eso nos ayuda a trabajar en la integración, ¿no? Esta idea de que la realidad es superior a la idea, ¿no? Esta idea que él tenía de vuelta, de que el tiempo es superior al espacio, todas estas ideas que él los planteaba como una filosofía de vida, no como una cuestión religiosa. Como una filosofía, a mí me pegaron muy fuerte en mi trabajo de todos los días, ¿no? En mi trabajo que hacía cuando me tocaba estar fuera del banco, pero ahora que me toca trabajar con muchos países, ver muchas realidades distintas, muchas desigualdades que se ven en la región, a pesar de que somos una región que tiene mucho, tiene una capacidad enorme de generar alimentos, tiene una capacidad enorme de generar energía renovable, tiene una capacidad enorme de minerales críticos para la transición energética justa que se habla, tiene talento humano. La gente de la región es una gente comprometida, una gente que le gusta trabajar en comunidad, pero nos vienen machacando mucho con esta idea de que el individualismo, que cada uno se puede salvar solo, que cada uno no tiene que mirar lo que le pasa al que está al lado. Y me gustaba mucho también esta frase que tenía él cuando decía que la única manera de mirar a alguien cuando está abajo es cuando lo estás ayudando a levantarse. Esto que decía Juan, ¿no?, que él cuando hacía las homilías tenía que tener una imagen. Bueno, eso que él planteaba de darle sentido a la vida, ¿no?, con el corazón, con las manos y con la mente, en conjunto, en unidad, integrados, pensando en el otro, no pensando en uno mismo, sino pensando cómo a partir de estos principios que él decía, para alguien que le tocó trabajar en un banco de desarrollo, los tomó y los trató de llevar adelante. Entonces, esta idea de unidad que él planteaba es una idea que es difícil de llevar adelante, pero que no es imposible. Y en un mundo que nos toca vivir, donde se están rompiendo paradigmas, se está poniendo en tela de juicio el multilateralismo, el uso de la fuerza otra vez empieza a ser la variable de toma de decisiones en vez de sentarse en una mesa a negociar, en una región como América Latina y el Caribe que, a pesar de todos los problemas que tenemos de desigualdad, de pobreza, de narcotráfico, todos los problemas que tenemos, que son un montón, todavía, y eso lo tenemos que cuidar, aunque no quieran que lo cuidemos, es una región de paz. Cuando hay un conflicto, se resuelve de manera pacífica, se juntan las cancillerías y tratan de llegar a un acuerdo. Eso no es lo que está pasando en el mundo, no solamente con las guerras que vemos de Ucrania, con Rusia, o de Palestina, Israel, o ahora con Irán. Hay más de 50 conflictos armados en el mundo y en nuestra región no. Tenemos otros conflictos gravísimos que tenemos que solucionar. Pero ser una región de paz, él eso lo rescataba también mucho, como hombre de Estado que era cuando le tocaba en su rol de jefe del Vaticano, pero también como hombre de paz que era y que creía profundamente en eso. Bien, bien, bien. Juan, en la misma línea, la fuerza política que integrás lleva el nombre de Patria Grande. Como decía Cristian,
estamos en uno de los continentes más desiguales del planeta. Hablábamos de tierra, techo y trabajo, de tu estada con Francisco, de tus conversaciones y demás. ¿Qué te quedó de la patria grande, ¿no? De soñar algún tipo de confederación, algún tipo de unidad continental que nos permita enfrentar los desafíos que tenemos que enfrentar? Él era un convencido de que Latinoamérica tenía una unidad de destino. Era un convencido de eso. Y a mí lo que me queda, y creo que también en este momento es importante, momentos donde nos están golpeando en la autoestima, es importante recuperar algo porque Francisco decía que el futuro de la patria grande, el futuro de la humanidad, no estaba en manos de las élites, ni estaba en manos de los dirigentes, ¿no? Los tres que estamos acá somos dirigentes. Estaba en manos de los humildes y de los excluidos. Estaba en manos de la gente común, para decirlo de alguna manera, sobre todo los pobres. Y nosotros fuimos testigos cuando fue, durante todos los primeros años de este siglo, de un avance extraordinario en la unidad latinoamericana, que tuvo un punto de inflexión en el No al ALCA del año 2005 y que ahí fue avanzando, ¿no? Con Lula, con Néstor, con Evo Morales, con Correa, con Mujica, o sea, dirigentes que creían en la patria grande, igual que Francisco. Pero en este momento, si vos me decís que agarre alguno de sus pensamientos en relación a esto, además de su insistencia en que no hay que confiar en los salvadores sin historia, ¿no? Que hay que tener una conciencia de nuestras raíces históricas, hay que tener una conciencia de que este espacio territorial que hoy llamamos Latinoamérica tuvo momentos donde fue una unidad, que los sueños de nuestros libertadores fueron sueños de patria grande. En este momento lo que tomo como lo más importante es este planteo de que las grandes tareas nacionales, latinoamericanas, la lucha por la justicia social, por la integración regional, la lucha por la soberanía que hoy está siendo puesta en jaque permanentemente, es un asunto fundamentalmente de los pueblos. Y que cada uno de los que estamos acá, sobre todo los más pobres y los más excluidos, tienen un rol que cumplir porque por el bien de todos necesitamos de ellos, ¿no? Es un poco invertir lo que a veces se piensa que los dirigentes, que los pobres necesitan a los dirigentes. En realidad, los pueblos y las naciones y el mundo necesita de la lucha de los pobres y de los excluidos por la justicia social para poder avanzar. Si los de abajo no luchan, los del medio se caen. Así que esa es un poco la enseñanza un poco contraintuitiva, ¿no? con la que me quedo. Cristian, Francisco hablaba de tender puentes, ante el conflicto, ante la división, tender puentes, construir puentes permanentemente. De la relación con él, de los diferentes diálogos que tuviste y demás, ¿qué desafíos, qué puentes te parece que tenemos necesidad de construir acá en nuestra patria?
Bueno, él siempre habló de esta metáfora del puente, ¿no? De unir las dos orillas, de tratar de generar los espacios de diálogo, de consenso, los espacios para que podamos, a pesar de las diferencias, encontrarnos en un lugar. Y él siempre lo pensaba no desde un punto de vista optimista o desde un punto de vista pesimista, sino que lo pensaba siempre con la esperanza, ¿no? Siempre marcaba eso, la esperanza de que sí, la esperanza de que vamos a poder, la esperanza de que poniendo la otra mejilla se iban a poder lograr las cosas. Y alguna vez me ha dicho, y a veces hay que comerse algún sapo. Le habrá tocado comerse un montón de sapos, me imagino, porque le tocó una tarea titánica, le tocó una tarea enorme. Y la construcción de esos puentes, en el caso de él, era una construcción, por un lado, espiritual, de trabajo apostólico, de unir a la iglesia en todas partes del mundo, en los lugares más pequeños, en los lugares más alejados. Por eso fue muy importante uno de sus últimos viajes, el viaje que hizo a Mongolia. Todo el mundo le decía, ¿para qué vas a ir a Mongolia? Estás mal de salud, es muy lejos, no entendés lo que hablan, no vaya, anda a otro lado. Y él decía, no, tengo que ir a una pequeña comunidad a demostrar que ese puente entre lo pequeño, entre aquellos que daban todo para llevar la palabra de Dios, también lo podemos conectar con los que estamos en el Vaticano, con los que estamos viviendo de una manera mucho más cómoda. Él sabía que por estar ahí vivía de una manera más cómoda y trataba de dar el ejemplo todo el tiempo, desde no vivir en la habitación papal y hacerlo en Santa Marta, hasta los gestos de desayunar o comer en el comedor que tenía el hotel, o cuando terminaba una misa que daba a la mañana, sentarse entre la gente, ¿no? Todo uno lo miraba y decía, ¿es el Papa? Sí, está sentado ahí en el medio de todos. ¿No? Todas las imágenes, todos los gestos que él dio, hasta los últimos gestos, ¿no? Por eso cuando él fallece, a mí por lo menos cuando me enteré, estaba durmiendo porque horario de Roma a la mañana, cuando me levanté me enteré, me agarró una profunda tristeza, pero también me agarró mucha tranquilidad de que él había hecho todo hasta el último momento, desde poder celebrar las Pascuas, desde dar el mensaje ese Urbi et Orbi que dio, a pesar de que no podía hablar, pero estar ahí mostrando fortaleza. Y el gesto más lindo que para mí tuvo fue salir con la silla de ruedas, vestido no de papa, ¿no? Con un pantalón, con un poncho, mostrando que era uno más. Esos ejemplos, esos gestos tan fuertes, creo que son los que hoy nos tienen a nosotros que hacer seguir, tomar cada uno, ¿no? El mensaje desde algún lugar, desde el trabajo con los más humildes, desde el trabajo con los jóvenes, desde el trabajo con los movimientos sociales, con los universitarios, con los movimientos dentro de la iglesia. Cada uno puede tomarlo porque habló tanto, dio tanto mensaje, nos enseñó tanto que ahora tenemos la responsabilidad, todos los que estamos acá, todos los argentinos, yo diría todos los latinoamericanos, porque de vuelta él creía, como se dijo recién, en la patria grande, él creía que había un destino de unidad en la región. A veces lo veía difícil, a veces lo veía que se estaba dando, pero esa construcción de puentes, esa construcción de unidad, es una construcción que se hace todos los días. Un día vamos a avanzar un paso, un día vamos a retroceder 2, un día vamos a retroceder otro, un día vamos a avanzar 5, no podemos rendirnos, no podemos, eso es lo que nos enseñó, o por lo menos lo que me enseñó a mí, que la generación de estos puentes es un trabajo de todos los días, no es un trabajo del cual algunos días nos vamos a sentir orgullosos, algún día nos vamos a sentir frustrados, otros nos vamos a sentir tristes, vamos a querer tirar todo y no hacer nada, pero al final, lo que le decía un poco a las parejas, ¿no? Esto de nunca te vayas a dormir enojado con tu mujer o con tu marido. Siempre, nada, andate a dormir tranquilo. Porque cuando había un problema, podemos tener un día pésimo, un día horrible, no trasladarlo eso a los seres queridos. Bueno, en ese mensaje de amor que él tenía, no te vayas a dormir peleado
con tu pareja, con tu novio, con tu familiar, lo que sea, también estaba el mensaje de no te rindas nunca, de que hay esperanza de que podemos cambiar las cosas. Juan, estamos transitando un mundo donde el individualismo parece que se lleva todo puesto, ¿no? Rompe la idea de comunidad, rompe muchas veces la idea de justicia social, que está muy cuestionada desde diferentes usinas y más en los tiempos que corren. Rompe con los lazos sociales básicos, del legado, de la enseñanza de Francisco, del camino que recorriste junto a él. ¿Qué enseñanzas, qué enseñanzas rescatás para enfrentar esta corriente dominante? Así como la consigna tierra, techo y trabajo tiene un programa político detrás, ahí hay un programa político, que es la integración urbana de los barrios populares, el acceso a la tierra para vivir y para cultivar, y la dignidad de trabajo en todas sus formas, sea en forma de empleo privado, en el sector público, en la economía popular. Ahí hay un programa de reformas que él apoya, que él avala, que él transmite. Él nos dio explícitamente 3 misiones. Una estrechamente vinculada a la justicia social, que es poner la economía al servicio de los pueblos. Esto sí es en su discurso en Bolivia. Misiones que él nos dio, es parte de su legado, que los que lo queremos tenemos la obligación de hacer nuestra contribución a esas misiones, poner la economía al servicio de los pueblos. La segunda, unir a nuestros pueblos en el camino de la paz y la justicia, particularmente a la patria grande, ¿no? Porque bajo esa consigna, que es de naturaleza universal, unir a todos los pueblos en el camino de la paz y la justicia, nosotros los latinoamericanos tenemos el deber de la patria grande. Él decía, la patria es un don, un regalo, ¿no? La nación una tarea. Bueno, esa gran nación latinoamericana es una tarea que tenemos. Y la tercera misión que nos plantea Francisco es cuidar a la madre tierra, cuidar la naturaleza. No hacernos los tontos con la crisis socioambiental que atraviesa el mundo y que se va agravando en momentos en los que efectivamente hablar de justicia social, hablar de latinoamericanismo, hablar de ecología integral, va contracorriente de lo que se ha vuelto la cultura del poder, como le dice León XIV en su última encíclica. La cultura del poder descarnado, la cultura de quien tiene la fuerza física para imponerse, se impone más allá del daño que haga a los frágiles, del daño que haga a la tierra, de las vidas que vaya cegando con las bombas o con los bloqueos o con los saqueos. Entonces, recuperar esas 3 misiones, insisto, poner la economía al servicio de los pueblos, unir a nuestros pueblos en el camino de la paz y la justicia y cuidar la madre tierra como uno de los legados más importantes, sobre todo para los militantes. Bueno, nos vamos encaminando al final de este diálogo, pero últimas 2 cuestiones para cada uno. Cristian, en los últimos años, última década, tenés diálogo prácticamente con todos los presidentes del continente, con grandes líderes, incluso de Europa, presidentes, algunos que pasaron, hablás con todos los presidentes actualmente en el continente. Más allá de la enseñanza, del legado del Francisco, ¿te parece que permea algo? ¿Llega algo? ¿Algo cambia? Entiendo que nuestros tiempos no son los tiempos de Dios, ¿no? Pero digo, ¿hay esperanza de que algo va a cambiar? ¿O sentís que hay una lógica que va y que no cambia nada? Bueno, están las 2 cosas, ¿no? Que conviven al mismo tiempo, la contradicción, muchas contradicciones que a veces nos tocan vivir a nosotros, esto de quizás a veces bajar
un poco la cabeza y decir, yo no puedo solo, no lo voy a poder lograr, no lo voy a hacer, esto es demasiado grande para mí. Por eso lo importante de lo que decías recién de la comunidad, del pensar en conjunto, de no pensar solo. Uno cuando está solo se puede caer y siempre se puede levantar, pero cuando alguien lo ayuda a levantarse, esa fuerza que te da ese levantarte de una manera distinta, te puede hacer cambiar. Me pasa, creo, como a todos los que estamos acá. A veces nos levantamos a la mañana, leemos algún diario, vemos alguna noticia y siempre la mala noticia es noticia, ¿no? Y no vemos la cantidad de cosas buenas que se hacen en los barrios, en las comunidades, en los pueblos, las pequeñas acciones que son las que de verdad van cambiando. Y a mí me gustaba mucho, y perdón si lo meto en Fratelli Tutti, una de las encíclicas del Papa, tiene una parte muy linda que a mí yo la interpreto por lo menos de esa manera, y es que todos podemos ser santos, que la santidad no está vinculada a una persona inmaculada, buena. Digo, cualquiera de los que estamos acá sentados podemos ser santos, ¿no? Haciendo nuestro trabajo, cambiando la realidad. Ya te van a decir San Leo Boto por la obra, ¿no? de acá del río Luján, porque te he visto caminar hace muchos años de concejal, más flaco, digo, con con el pelo un poquito, con más color, no, bueno, en chiste, en broma, pero te he visto caminar que te decían que no se puede, es una obra que sale muy cara, es una obra que no se puede hacer, no se va a lograr nunca. Bueno, después de muchos años de remarla, hoy la obra está. Eso para mí también es santidad. Eso para mí también tiene que ver con cambiarlo. Hace 10, 15 años cuando empezaste y cuando la gente se inundaba acá en Luján y decía, no voy a invertir en mi casa, ¿para qué voy a invertir si va a venir un día la lluvia y va a estar hasta la mitad de la pared? ¿Para qué voy a invertir en un comercio? Hoy eso está cambiando y eso es darle dignidad a la gente. Y esa santidad que proponía Francisco la podemos hacer cualquiera de los que estamos acá haciendo los cambios que tenemos que hacer en los lugares que nos toca. A veces pueden ser cambios más grandes, cambios más pequeños, pero la suma de esos cambios, Francisco creía de verdad con el corazón, tenía la esperanza de que podía hacer el cambio verdadero. Yo creo que por algo estamos hoy acá, juntos, dialogando, pensando en un futuro mejor para todos, para todas. Esa santidad la podemos conseguir. Y eso para mí es un mensaje muy lindo que tenía Francisco, que lo dejó escrito en una encíclica, que lo dejó escrito en algo fuerte para la Iglesia, que es un documento muy, pero muy importante, donde nos daba la esperanza de que cada uno de nosotros podíamos tener esa varita mágica, ese bastón de mariscal, llámenlo como cada uno de ustedes lo quieran llamar, de poder cambiar la realidad. Así que, bueno, nada, yo creo profundamente que todos podemos estar comprometidos con ese destino común de integración de Patria Grande, pero no nos tenemos que dejar vencer ni por la indiferencia, ni por el individualismo, ni por las malas noticias, ni por el que parece que esto no vamos a salir nunca más. Sí vamos a salir adelante y esto va a mejorar, pero si lo hacemos todos juntos y todos juntos. Juan, me parece que compartiste varios momentos con Francisco y lo que te quería preguntar es de el tiempo que pasaste con él, si hubo alguna conversación, alguna enseñanza, algo que nos puedas, si nos quieras contar, que te haya marcado, te haya tocado de manera especial. Creo que lo que puedo compartir, siempre hay una línea muy fina en decir cosas que se pueden decir y cosas que no se pueden decir, y como yo soy muy bocón, voy a ir a lo seguro. ¿Qué es lo que me tocó de alguna conversación? Lo que me tocó es fundamentalmente que se digne a conversar con un chabón
que ese, qué sé yo, de 30 años, que había sido un compañero de ruta en luchas acá en Buenos Aires, pero después llega 2 veces por año a Roma. Y él se tomaba su tiempo. Es decir, se tomaba su tiempo para, siendo una de las personas más importantes del mundo, para compartir con la gente que había compartido un trecho de su camino cuando no era papa, ¿no? Es decir, eso por ahí no lo estoy expresando bien, pero es como cuando se agrandó Chacarita y se olvidó de los amigos del barrio, ¿no? Es muy común eso en la política y en el carrerismo. Te nombraron en un cargo, sos el nuevo obispo, sos el papa, y dejás tus valores y a tus amigos en la puerta del Vaticano, o en la puerta de la Casa Rosada, o en la puerta del espacio que sea. Entonces, más que una conversación en particular, lo que rescato es su apertura a mantener, ya cuando no tenía ninguna funcionalidad práctica en su vida, salvo la de ser consecuente con sus convicciones y con su gente, ¿no? Y que eso sea una enseñanza para todos. Para mí el primero, de un poco no olvidarte de tus propias raíces, de tus propios amigos, compañeros, la gente a la que, no olvidarte la gente que estuvo con vos, ¿no? Y que te recuerda por ahí, o sea que estoy acá al lado tuyo, a ese Leo con el pelo más colorido que caminaba soñando con hacer una obra en Luján. No olvidarte de eso y mantener ni de tu gente ni de tus convicciones. Si vos abandonás a tu gente y a tus convicciones, dejás de ser vos. Podés ser, estar en lo más encumbrado del poder mundial, pero dejás de ser vos, perdés el tesoro de tu vida. Bueno, eso es un poco lo que por ahí rescato. Bueno, y ahora la misma consigna, no es una pregunta, es una consigna para ambos. Cierren. Se fue hace un año. ¿Cuántos años duró el papado de Francisco? 13 años. 13 años liderando la Iglesia Católica Universal, siendo uno de los grandes líderes. Grandes enseñanzas, no cabe duda que cambió la Iglesia en muchos aspectos y en otros no, porque son permanentes. Pero bueno, resuminos el legado, ¿qué te surge? ¿Qué te surge del corazón y de la cabeza, ambos? No, el legado de Francisco es enorme y yo siento un peso de una responsabilidad enorme. Porque tuve la posibilidad que mucha gente quizás no tuvo de tener alguna charla, de tener algún trabajo en común, de mucha gente que lo veía de lejos y como decía Juan, que te diera un ratito de su tiempo cuando era una de las personas más importantes del mundo. Él ahí, por lo menos a mí, me dejó una enseñanza, la misma que lo dejó a Juan, de no olvidarte de dónde venís, no olvidarte por qué haces las cosas. A veces uno en el camino se olvida, ¿no? Somos seres humanos, todos nos podemos equivocar, pero el ejemplo que él nos dio es una manera de conducir también políticamente. Esa conducción que él ejercía con los que habían estado cerca de él, quizás no en malos momentos, en momentos donde se lo miraba distinto, donde quizás pasaba por la calle y nadie lo saludaba, donde quizás se subía a un subte y alguien lo miraba con cara de ¿y este cura acá qué hace? Después todo resultó maravilloso, era más joven, era más lindo, tenía ojos celestes, tenía pelo. Bueno, él nos dio un mensaje de que todo eso al final no importa, lo que importa es el ejemplo, porque él conducía con el ejemplo. Él no conducía dando órdenes, que también daba bastantes órdenes, pero él conducía con el ejemplo. Y el ejemplo arrastra. Cuando uno es consecuente con lo que piensa, consecuente con lo que dice, consecuente con lo que hace, y él demostró eso.
¿no? No olvidándose de un montón de personas como los que estamos acá y un montón más que han ido a verlo y que han tenido la posibilidad no solamente de sacarse una foto, sino de tener un mensaje al corazón, un mensaje de paz, una bendición, una palabra de aliento en un momento duro. Eso él nos enseñó. Y yo, si me preguntás a mí, en este espacio, con compañeras, con compañeros, con personas, muchas personas que pueden tener fe, otras no, él siempre te decía, recen por mí, y también te decía, bueno, si no te gusta rezar, tirame buena onda, ¿no? Esa idea de él de siempre todos y todas, ¿no? Nadie era descartable, nadie tenía que quedar afuera. Creo que ese ejemplo que nos dejó lo tenemos que tomar y lo tenemos que llevar adelante. Es una responsabilidad grande que yo siento como persona, pero que también siento como argentino, como dirigente o como parte de un grupo. No podemos dejar que el paso de él por este mundo haya sido en vano y el legado de él se va a hacer cada día más grande. Y nosotros tenemos como argentinos que estar a la altura de ese legado y llevarlo con mucha dignidad, con mucha fortaleza y no asustarnos, no escondernos, no decir, bueno, ya no está. No, está más presente que nunca. Está ahí en cuando te pedía que rezaras por el negro Manuel, está cuando te pedía que rezaras por la Virgen de Luján o cuando él rezaba por vos cuando tenías un problema también. Así que, digo, si tengo que dejar un mensaje bien de adentro es esta responsabilidad que tenemos, compartámosla y todos juntos llevémosla bien alto y con mucha dignidad. Bueno, Juan, tu turno, mensaje final. Yo creo que el legado más importante fue restituir la centralidad de los pobres en la espiritualidad, el pensamiento y la acción cristiana. Estoy bastante seguro que ese es por lo menos una de las cosas más importantes que él enseñó y que cuando nos mira desde el cielo valora si los cristianos y cualquiera con un pensamiento humanista en términos generales comprende y practica que en el centro de la acción social y de la vida misma tiene que estar el respeto por la dignidad inalienable de cualquier ser humano, en particular de los pobres, él está contento, ¿no? Y esta centralidad radical en términos de raíz, ¿no? Enraizada en el pensamiento cristiano que tienen los pobres, es algo que él manifestó permanentemente en sus homilías, en sus discursos y en sus documentos oficiales. Entonces, así como en el Evangelio es necio negar la centralidad de los pobres porque figura ahí, está en los mandamientos, está en las obligaciones que tenemos los cristianos, el pensamiento de Francisco es absolutamente inescindible de la centralidad de los pobres. Bueno, muchas gracias a ambos, muchas gracias por participar y bueno, muchas gracias a todos también por estar, por venir y hasta la próxima edición de la Escuela Luján para el Pensamiento Nacional. Muchísimas gracias, Juan, muchas gracias, Cristian.